Buen día, maestro Leonardo. Gracias por estar en el canal. Bienvenido. Muchísimas gracias, amigo. Un placer. Bueno, no estoy, bueno, yo estoy en Colombia, pero lástima que yo no estoy en Gardenia, porque Gardenia, un clásico, ¿no? Que todos pueden reconocer, un clásico inolvidable. No solo qué opinas de Gardenia, también qué opinas de que las personas tenemos algunas veces cuerpos clandestinos. Está evocando algunos de mis primeros trabajos en televisión. Gardenia, fíjate que fue la primera historia que trabajé para televisión, para el horario estelar de Radio Caracas, televisión en Venezuela, y fue una adaptación de una historia de Elia Fiallo llamada Rosario, que me permitió además el privilegio de conocerla, porque antes de comenzar a escribir la historia viajé a Miami, me reuní con Delia, estuve como en la casita que ella tenía al final en su casa grande, tenía un jardín, allí estaba una casita que era en rigor como una suerte de emblema de donde habían surgido muchos de los grandes éxitos de la telenovela latinoamericana, desde esa casita. Y bueno, fue un verdadero lujo conocerla, escuchar sus consejos. Y después con Cuerpos Clandestinos, es una época muy interesante de la televisión venezolana, donde se hicieron unitarios que eran como largometrajes para televisión, como películas, pero grabadas básicamente con intenciones de transmitirse en la parrilla de programación de un canal de televisión abierta. Como la Conchita Alonso, era la protagonista. Antes de que continuaras a la televisión, es obvio que tú has dedicado también tu vida a la poesía por el tema del Guaire, ¿no? Entonces, es algo impresionante porque aparte de eso, tú estuviste integrado por Rafael Argáez Luca, Luis Pérez, Nelson Rivera. Entonces, ¿cómo de pronto traer la poesía que trajo el Guaire, que se convirtió en algo bueno y que la gente pudo conocer su trabajo como poeta? Bueno, sí, estás aludiendo a un grupo literario al que yo pertenecí en los años 80 que llamamos Guaire, en honor a ese pequeño río que surca toda la ciudad de Caracas, que es un río delgadísimo, ínfimo, lleno de aguas putrefactas, es como el desagüe de la ciudad. No es precisamente el Támesis, ni el Sena, pero bueno, es el río que nos surca. Y estábamos en ese momento haciendo una poesía que llaman conversacional, una poesía urbana, llena de elementos de la cotidianidad, de humor, de sentimentalismo, pero cruzado con ironía y sarcasmo, es decir, una poesía muy siglo XX, pues en ese momento, ¿no? Estamos hablando de los años 80. Y quisimos emblematizar la propuesta poética de nosotros a través de ese nombre, que para los venezolanos y sobre todo para los caraqueños tiene una carga muy, digamos, una denotación muy precisa, pues, ¿no? Es la cintura de la ciudad. Más adelante creo que usted realizó una serie de crónicas de libros llamado también Los Imposibles. Claro, fue uno de los proyectos Sí, más complejos y más interesantes de mi. difícil. Sí, sí, pues hice 7 temporadas de Los Imposibles, 8 temporadas de Los Imposibles, de las que salieron 7 libros. Entrevisté a más de 150 personalidades de todos los oficios, de todas las disciplinas, ¿no? Desde jefes de Estado, estrellas del pop, del rock, estrellas de las artes plásticas, escritores como Mario Vargas Llosa, artistas de Hollywood como Andy García, el rey de la ranchera mexicana que era Vicente Fernández. De Colombia entrevisté a varias personas también, a Plinio Puleyo Mendoza, entrevisté a Andrés Pastrana, entrevisté a Amparo Grisales, en fin, a Laura Restrepo, que es Sí. una escritora muy conocida. Fue un proyecto precioso que fue multiformato porque
Fue en radio, nació en radio, inmediatamente se convirtió en proyecto editorial también y desembocó en la televisión. O sea, tuvo 3 formatos distintos. Oye, sí, cuando entrevistaste a Amparo Grisales, le hubiera dicho, es el país de las mujeres. Sí, Pero ella puede haber sido parte de esa novela mía llamada El País de las Mujeres, sin duda alguna. a mí me gustó mucho una que cuando uno escucha salsa, uno dice, hey, soy el salserín. Fue muy maravilloso eso, pero, ¿sabes? Estás haciendo un tejido con todos los trabajos Claro que míos. sí. Estamos Sí. contra viento y marea. Nos acabamos, no acabamos. Ese fue un clásico también muy bueno, ¿no? Y Amores, fin de siglo, ¿no? Amor al fin de siglo, que mi primera novela autoral, mi primer trabajo autoral, una novela coral. Siempre me han distinguido las historias corales. Ahí habían 3 parejas protagónicas. Y fue, tal como lo dice el título, una novela que se realizó en 1995. Faltaban 5 años para que se terminara el siglo XX. Pues se llama Amores del fin de siglo. Y era una manera de explorar, de preguntarnos a través de la pantalla cómo nos estábamos amando los seres humanos a finales del siglo XX. Esa era como una tesis interesante que de alguna manera desarrollé en la historia. Pues. ¿Y cuál fue la inspiración de todo? Cada día en las mañanas te levantabas, tomabas agua con sal marina y decías agua marina. Fue muy buena esa y tanto que también Manuela Sáenz. Bueno, es que si hacemos el recorrido va a ser un poco exhaustivo, pero Manuela Sáenz fue una película sobre, bueno, esa gran figura que fue la amante inmortal de Simón Bolívar, del Libertador, que es tan importante además para toda Latinoamérica, y Manuela Sáenz se merecía sin duda alguna una película, pues, ¿no? Y bueno, efectivamente es una película que dirigió Diego Rizquez y yo escribí el guión. Beatriz Valdés, la actriz cubana, gran actriz, hizo el papel de Manuela Sáenz. Una película que ganó unos cuantos premios en festivales, que recorrió Latinoamérica en muchos festivales. Una película que me enorgullece muchísimo haber escrito. Antes del millón de bolívares, ahora del millón de dólares. Acá en Colombia, millón de pesos también, por referenciar a Simón Bolívar. Pero cree que Simón Bolívar le dijo a Manuela Sáenz, cosita rica. Bueno, Bolívar tenía una buena prosa, ¿no? Las cartas de él eran maravillosas. Cosita Rica, quizás la novela más polémica que escribí y más exitosa en Venezuela. Pero la más buena. Sí, porque duró casi un año, en el fondo era una novela protagonizada por un actor colombiano, por cierto, Rafael Novoa, y por Fabiola Colmenares, una actriz venezolana. Una novela que tenía mucha pertinencia con la realidad sociopolítica del país, pues, ¿no? Una novela donde yo de alguna manera le puse un espejo a la audiencia de, mira, lo que ya Chávez había llegado al poder, tenía apenas 2, 3 años de haber llegado al poder, ya había una crispación inmensa, un temor de en qué nos podíamos convertir, y yo asumí desde esa vitrina tan poderosa que es la televisión, el compromiso, la responsabilidad de ponerle un espejo al televidente para, bueno, para prender algunas alarmas, ¿no? El villano de la novela, se llamaba Olegario, era básicamente casi que un clon de Hugo Chávez. Pues, ¿no? A los 2 capítulos ya la gente había identificado perfectamente que ese personaje era Chávez. Entonces, bueno, en algún momento el gobierno me la censuró. Sí, fue una novela que generó controversia por la censura. Creo que fue uno de los primeros momentos en que comenzó la censura en los medios de comunicación en Venezuela. Más, bueno, hablando un poco de todo su trabajo acerca del amor. Para las mujeres, el amor las vuelve locas. Y también, si consiguen un amante, es bajo la luna llena. El amor la vuelve loca es un remake que hizo alguien sobre mi novela Contraviento y Marea. Esa no la escribí yo, es un remake de una novela mía. Amante de luna llena sí la escribí yo, por supuesto. Una novela donde además uno de los protagonistas era el propio país.
porque el protagonista masculino, que era Diego Berti, un actor peruano lamentablemente fallecido en circunstancias dolorosas, tenía un oficio que era guía turístico. Y entonces a través de ese personaje, la novela viajaba por todo el país. Era casi como un road movie, pues, y lo cual era un alarde a nivel de producción, porque bueno, ameritaba que el equipo técnico y los actores tuviéramos, que se estuviera constantemente moviendo la historia por los lugares más hermosos del país. Es que todo ha sido un recorrido de su trabajo, maestro, porque una vez se conocieron a Manuela Sáenz, tuvieron que conocer a Francisco Miranda, ¿no? Porque eso fue muy distinto, algo también diferente a lo que uno ha hecho. Pero si hablamos de eso, tenemos que hablar sobre Ciudad Bendita. Ciudad Bendita, no hay nada más que decir. Apague y vámonos. Eh, Bueno, Francisco Miranda fue otra película que escribí que sobre un personaje descomunal, delirante. Incluso a nivel de personaje es más llamativo que el propio Simón Bolívar, porque bueno, fue alguien que luchó en las tres revoluciones de su tiempo, ¿no? En la francesa, en la norteamericana y en la latinoamericana. Dicen que fue amante de Catalina de Rusia, en fin, un personaje sensacional. Y bueno, hicimos la película, también con Diego Ríquez como director. Y después, ¿cuál fue el otro trabajo que mencionaste ahorita al final? Eh, Bueno, está también la de Francisco Miranda y Ciudad Bendita. claro, y Ciudad Bendita fue una novela que fue un alarde de producción porque era una novela que se desarrollaba en un mercado popular y era una novela también con mucha textura social, pero requería de 200 a 300 extras diarios cada capítulo, porque buena parte de las escenas ocurrían en ese mercado popular que hubo que hacer una réplica en unas instalaciones al aire libre de Venevisión, que buscó un terreno. Entonces se transpiró mucha verdad, a nivel de producción, tuvo unas exigencias tremendas que felizmente logramos solventar pues con mucha eficacia. Gracias por comentar todas esas ideas tan bárbaras. También hay otra pregunta difícil de responder para su trabajo es, si tuviera la oportunidad de elegir, ¿cuál sería? ¿Tener la mujer perfecta o tener la vida entera? Bueno, como concepto, tener la vida entera, pero que son dos trabajos míos, los dos últimos trabajos que hice en Venezuela, para Venezuela. La Mujer Perfecta fue la última novela que escribí, 2011. Es una historia de... Nunca se había hecho, por lo menos en Latinoamérica, una historia con una protagonista que tuviera síndrome de Asperger, ¿no? Que forma parte del espectro del autismo. Y eso era interesante porque el verdadero obstáculo de los protagonistas era ella misma, más allá de algún obstáculo, algún agravio, algún equívoco, algún secreto, que son como las herramientas clásicas que se manejan en el discurso narrativo para elaborar una historia de amores contrariados. Aquí ella era el propio obstáculo. Entonces eso fue extraordinario y creo que fue un aprendizaje precioso para todos, de sensibilizarnos más con, una condición de la que mucha gente no sabía en ese momento. Ahorita se maneja muchísimo todo el tema del autismo con mucha más pertinencia y responsabilidad, pero en ese momento muy poca gente lo manejaba así, pues, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de haber escrito esa historia en el 2011. Y no solo eso, porque esa historia fue como el inicio para dar paso al tema de los actores inclusivos, ¿no? Para que pudieran tener la oportunidad de explorar la actuación. A ver, no me quiero adjudicar ningún mérito especial más allá del sentir que hubo una historia que tenía más cierta responsabilidad social, pues, ¿no? Uno tampoco escribe historias para moralizar a la sociedad, ni para adoctrinarla, ni mucho menos, pero si los entretienes, si los seduces y de paso destila algo de concientización,
bienvenido sea, ¿no? Sí, bienvenido sea. Quiero recordar también, bueno, los primeros trabajos acerca de si hablamos de Cosita Rica con Rafael Novoa, estaba también Cosita Linda con Christian Meyer. El, el de la colonia, muy súper bueno. Muchos lo conocen así, pero hay una gran variedad de películas de él y todo, pero Cosita Linda fue también muy buena, pero otro trabajo que sí hay que felicitarlo es por Evaluna. Bueno, Evaluna fue, ambas son remakes de historias mías. Cosita Linda es un remake que hicieron en Miami de Cosita Rica. Y Eva Luna fue un remake de Aguamarina, pero un remake que tuvo muchísima resonancia. Incluso en Japón llegó a ser una de las novelas más vistas en su tiempo. Tuvo un gran recorrido internacional. bueno, también superando amores y todo. Entonces, hay que, el ser humano para uno como, bueno, yo soy como periodista, usted como escritor, hay que amar a muerte o hay que decir, pues si no nos amas, pues si nos dejen, pues que nos dejen. Amar a muerte fue el primer trabajo que escribí estando ya en el exilio en Estados Unidos para Univision y Televisa, con dos grandes protagonistas que eran Angelique Boyer, que bueno, imagínate, una de las grandes figuras de la televisión mexicana, y Michelle Brown. Esa historia nos dio muchas gratificaciones. Y si nos dejan, que fue otro trabajo que escribí para Televisa, es una, bueno, adaptación de una novela colombiana que a mí me gustó mucho en su momento, que era Señora Isabel, ¿no? Que es una novela de la que se han hecho muchas versiones, después se hizo Mirada de Mujer en México, y cada vez que esa historia se vuelve a contar, genera la misma capacidad de seducción, porque bueno, es una historia que va a contravía del patrón clásico, porque aquí es la historia de una mujer mayor que se enamora de un hombre menor. Entonces, obviamente todos los prejuicios sociales se exploran a través de esta historia, con el tema de la edad, pero invirtiendo los géneros, pues, y termina siendo muy interesante el interés que genera en la audiencia. Tenía esta pregunta que es, que siempre me la he planteado, bueno, tú me dirás si es verdad o no, pero en esas producciones de Amar Duele y todo eso, hay una temática de que en un principio cuando estabas haciendo lo de las crónicas antes de los libros y todo eso, eras parte también de Kilómetro Cero y señas de identidad, porque creo yo que algunas temáticas en los que hablaban sobre Caracas, hablaba también sobre en esta producción, o fue distinto, ya fue muy... Bueno, acuérdate que yo tengo varias vertientes en mi escritura. Una de ellas es el trabajo para televisión y la otra es el trabajo literario. En el trabajo literario yo manejo varios géneros. La poesía, que es el primer género desde donde viene toda la mirada que yo tengo sobre el mundo, ¿no? Y sobre el ser humano. Y la crónica, que es un género que me encanta, que es un género que en Latinoamérica hay grandes exponentes de la crónica. Tengo allí, Kilómetro Cero es mi primer libro de crónicas, pero ya he escrito también Se Busca un País y Tiempos Feroces, que son crónicas, bueno, un poco sobre el desmantelamiento terrible y doloroso que ha tenido Venezuela desde la llegada del chavismo al poder, pues, ¿no? Pero en Kilómetro Cero hay también crónicas de viaje, literarias. Es un libro un poco más heterogéneo en cuanto a temáticas, ¿no? Hubo un tiempo en el que, bueno, todavía te conocen como el rey del rating. Ah, El- ah. y es verdad, ¿no? Porque últimamente yo me he estado revisando, chequeando Juliantina, Ruby, que Ruby es la de la Camila Sodi, ¿no? Mm, Para aclarar, pero fue claro. buena también esa simbología de todo. Sí, bueno, Rubí fue un experimento que se quiso hacer en Televisa de adaptar un gran clásico de la telenovela latinoamericana como es Rubí a un formato de serie. Hicimos 27 capítulos con unos valores de producción realmente interesantes. Se grabaron incluso muchos exteriores en España.
y con Camila Sodi, que hizo un trabajo extraordinario. Entonces, bueno, era como reencontrarnos con esa historia que siempre ha sido tan llamativa, pues, ¿no? Y felizmente nos fue muy bien. Juliantina es algo que se destiló de Amar a Muerte, pues yo tenía una trama ahí de dos muchachas que se enamoran. Era un amor homosexual entre muchachas. Y fue trabajado con tanta, oye, yo diría que sobre todo por las actrices, con mucha elegancia, con mucha sobriedad, y causó furor esa subtrama, pero furor, tanto que pedían que hiciéramos una serie exclusivamente para ellas que se llamara Juliantinas. En México, la audiencia, o sea, la cantidad de Juliantinas que se activaron a raíz de esa historia fue impresionante. Hubo el intento de hacerla, pero bueno, después se quedó la idea en el tintero por otros compromisos que se activaron en el camino. Bueno, pero fue una experiencia muy chévere y de reconocer. ¿Qué pasa, maestro, si nos dejan? Es por culpa de La Mujer del Diablo. La Mujer del Diablo es la primera serie que estrenó ViX, que es cuando Televisa y Univisión unen fuerzas para, de alguna manera, estrenarse ellos en el mundo del streaming. Crearon ViX y prácticamente se estrenó con La Mujer del Diablo, que fue una serie de 3 temporadas que yo hice, José Ron y con Carolina Miranda. Yo estoy muy contento con La Mujer del Diablo porque quedó súper bien hecha. Eso fue producción de Carlos Bardazano y Patricio Wills. Muchas gracias. Dos producciones que la verdad la rompieron en Netflix, Pálpito y también Accidente, que cuando en su momento muchos dijeron de que ha sido como el ave fénix, ¿no? Porque tú has hecho cosas, por eso el rey del rating, pero regresando un poco más a estas producciones, ¿no? Porque uno dice, uy, yo nunca había visto esa trama como tan difícil y todo. ¿Cómo nace la idea? Y bueno, ¿qué impacto tuvo para usted? Para mí, Pálpito en lo particular es un parteaguas en mi carrera porque es la primera serie con la que estreno mi trabajo en Netflix, que es el gigante rojo, como le dicen, es la plataforma de streaming más poderosa del mundo. Y era que una historia mía se estrenara simultáneamente en 192 países. Estuvo durante 7 semanas en el primer lugar, en el top 10, y fue una maravilla, con Michelle Brown de nuevo repitiendo, con Sebastián Martínez, con quien generé una relación de trabajo magnífica, y con Ana Lucía Domínguez, que fue una gran y exquisita protagonista femenina. Tuvo 2 temporadas y después vino Accidente, que también generó una gran resonancia en el mundo, y esa fue con Ana Claudia Talancón, con Sebastián Martínez, con Alberto Guerra, que es un tremendo actor también, y también hicimos 2 temporadas. Bueno, eso me ha trazado ya un historial en Netflix bien interesante, que creo que ha sido ganar para tanto la plataforma como para mí. Yo sé que tanto en Pálpito estuvo en el Pro Awards y fue nominado en los premios India Catalina para reconocer. Claro, que también tuvo en el premio TV Novelas, que yo me acuerdo, por Amar a Muerte. Si no estoy mal, si no estoy mal. Sí. Entonces, Y Palpito estuvo nominado a los Platinos, que también. los Platinos, gracias. Sí, Uy, sí. sí, y gracias por eso. Antes de decir la última pregunta, eres un melómano empedernido y sí me gustaría saber cuál fue el primer disco que coleccionaste y el que más tiene valor. Mira, el primer disco que me compré fue uno de los Beatles, que además es un grupo que sigo escuchando, pues, ¿no? Fervientemente, pues a mí me parece que son, bueno, los maestros, pues, ¿no? Se llama Yesterday and Today, es de los primeritos de ellos. Y la otra pregunta era que ¿cuál valoro más de los discos Sí, que tengo? el que atesora más. Bueno, yo en esa época compraba long plays, ¿no? Lo que llaman long plays, discos en acetato. Esos discos se me quedaron allá en mi país.
Oye, son muchos. Yo te diría que quizás el de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon, que es también otro clásico, pues, ¿no? Y era una portada preciosa que ya tiene digamos, una gráfica absolutamente reconocible para el mundo entero, pues, ¿no? Clásicos, es verdad. Por último, ¿cómo define todo su trabajo en una palabra? A ver, en una palabra, ¿cómo lo defino? Qué difícil esa pregunta. Bueno, yo diría rigor. Mi trabajo lo define el rigor con el que me empeño en que cada trabajo salga lo mejor posible. Redes sociales, un saludo para Colombia. Invita a la gente a seguir tus próximos proyectos. Bueno, un saludo enorme a todo el público de Colombia, que además les tengo mucho cariño. Allí grabamos Pálpito, y nos fue tan bien que imposible olvidar a mi querida Colombia. Además, los escritores colombianos, soy amigo de muchos de ellos. Así que bueno, los invito a seguir mi trabajo. Estoy escribiendo ahorita otra serie para Netflix. Quizás ya salga para el año que viene, pero vienen cosas por allí, incluso en otras plataformas. Ya les iré avisando. Muchas gracias y saludos a todos. Maestro, muchas gracias, bendiciones y bienvenido siempre. Un fuerte abrazo. Gracias, amigo, muy amable. Un abrazo. Chao, chao. Te cuidas. Sweet and clear as moonlight through the pines.